Hola Comer, bienvenido a otro episodio más de Coqueconomía. El día de hoy hablaremos de la inflación y sus conceptos básicos. De igual forma, aplicaremos un modelo sencillo en Stata. ¿Te gustaría verme completamente en vivo? No dudes en dar follow a mi canal de Twitch. Por último, me ayudas bastante dejando tu like y puedes comentar de cuál tema quieres que hablemos en un próximo capítulo, la puta madre. ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. En este viernesito, ya saben, viernes de tema nuevo. De tema nuevo. Ay, no. Estoy viendo que todo se escucha súper bien. Al parecer sí. Hoy, pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidos al capítulo 7. Ya tenemos ya buen rato aquí perdiendo el tiempo con la gente. Em, Voy a checar lo de mis luces. Pues sí está bien. Si no, pues ya. Ok. Pues bienvenidos a todos los que estén aquí pasándose un ratito. Hoy de qué vamos a hablar. Hoy, pues se supone que traía un invitado. Tristemente no pudo venir. No sé por qué. Pero hoy tenemos un tema pues, muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy en boga. Acorde, ¿no? Ad hoc a lo que está pasando mucho, pues más que nada en todo el mundo. Que es la inflación. Hoy vamos a estar viendo algunos conceptos de inflación. Algunos muy generales. Otros muy específicos. Quiero ser muy específico en México. Porque vamos a estar moviendo un modelo que hice hace tiempo, ya 2, 3 años, más o menos, o más, donde analizamos inflación de México con base en un modelo de regresión. Si ustedes escucharon los capítulos anteriores, más que nada la introducción a econometría, que es un poquito general, o sea, yo la verdad no me quise meter tanto a algo súper pesado. De hecho, vimos modelos ARMA, si ustedes no han escuchado ese, vayan a escucharlo, creo que es el capítulo 5 4, no me acuerdo. Pero bueno, hoy vamos a tomar esos mismos modelos. No vamos a meternos a ARMA porque pues ya lo expliqué en ese capítulo. Y aparte son muy complicados en términos generales porque tenemos que estar ¿cómo se llama? Pues haciendo muchas validaciones que la verdad nos quitan mucho tiempo. Entonces, el mismo sistema lo hace, pero nosotros tenemos que saber si de plano el sistema lo está calculando bien. Aquí no. Entonces, aquí ya para terminar con esta presentación, vamos a empezar con el concepto de inflación. Básico. Sí, de los que no han visto economía, de los que no conocen nada sobre la economía. Inflación. ¿Qué es? En sí la inflación, este es un concepto que ya está en Banco de México. Supone que cada banco central de cada país es el encargado de contener la inflación de su respectivo país, obvio. Y hay regiones económicas que tienen un banco eje, puede decirse, o un supervisor, que es como el que ajusta todos los engranes para contener la inflación de una determinada región. Por ejemplo, en Europa, la Unión Europea, hay un banco europeo, también hay un banco americano, también hay un banco asiático, que lo que hacen es controlan pues un poquito la parte de flujo monetario de todos esos países que pertenecen a esa región, pero no intercede de manera directa a la inflación. Entonces, ya que escuchamos un poquito de esto, ¿qué es la inflación? Ya para meternos bien. Es un fenómeno económico, obvio, no es físico ni nada así, que se observa, como su nombre lo dice, en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados por un periodo de tiempo prolongado. Aquí no sabemos cuánto tiempo va a estar la inflación y no sabemos qué bienes y servicios se afectan por la inflación. Nos dice que la mayor parte de los productos y servicios, o bienes y servicios, que en este caso son bienes, van a aumentar de precio. De una manera desordenada, no es una manera constante. Aquí ya nos están explicando que el crecimiento de la inflación o que la afectación de la inflación no es constante. No es ¿cómo se llama? De una forma ordenada. O sea, al contrario, es una forma desordenada y que no sabemos cuáles productos son. O sea, nos dice que la gran mayoría, pero pues nosotros no sabemos qué es la gran mayoría. Entonces, aquí lo que tenemos que nosotros adivinar o tratar de calcular o tratar de encontrar es los productos
que tenga la mayor carga inflacionaria para saber qué va a contener el Banco de México. Se supone que el Banco de México, como lo explicaba anteriormente, es el encargado de aplicar políticas monetarias, que es lo que vamos a ver. Creo que sí está el tema de política monetaria, si no lo buscamos, para que quede completo. Entonces, esta primera parte de la plática va a ser ver los conceptos de inflación, los más generales. Y vamos a entrar al modelo de lleno. Lo vamos a modelar en Stata, para los que se quieran quedar. Un modelo sencillo de inflación. Pero con eso conoces más o menos una idea de cómo se comporta a lo largo de los años. Entonces nos dice, tenemos tres afectaciones. Primero, los precios. Los precios aumentan, no bajan, si no, no es inflación. Si tiene que aumentar, inflación, de ley. Precios. Bienes y servicios, obvio. Si no hay un bien, no hay un servicio, pues ¿qué le voy a poner precio, no? Van muy de la mano. Y tiempo. ¿Cuánto tiempo se va a afectar? Este fenómeno que es la inflación. Tenemos tres constantes, o tres valores, o tres variables, como quieran llamarles, que se afectan, que nos generan un modelo que podemos calcular y podemos saber y determinar cómo se comporta la inflación. Entonces, esta es la página de Banco de México, como lo comentaba. En la página de Banco de México nos están explicando, o sea, que es como una infografía, así a grosso modo, qué efectos tiene. Entonces, hay dos efectos que son los más llamativos. Que aquí nos pone hincapié en el primero, que dice que es muy difícil distribuir nuestros ingresos. Aquí es algo muy importante porque hay modelos de inflación asignados a los ingresos por persona, por región del país, por estado, por municipio. Y ya no alcanza el dinero. O sea, tenemos dos efectos que pues obviamente los que lo estamos viviendo, los que actualmente lo vivimos, pues dicen que tenemos la peor inflación en 21 años. Y sí es cierto. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver por qué se está creando una inflación. La causa. Bueno, ponen causas, ¿no? Así en plural. Dice que existen varias. Dice que hay una principal que es por exceso de dinero circulando en manos de la población. Esto es algo muy interesante porque ahorita voy a explicar. Nos dice el Banco de México que la población, al tener más dinero, más efectivo, en su bolsillo, en su mano, en su cartera, lo que sea, genera una mayor demanda de productos. ¿Por qué? Porque obvio, si yo tengo dinero, tengo lana, tengo efectivo, pues yo voy a querer gastármelo. O sea, es una consecuencia del gasto y del ingreso. Hay gente que lo voy a decir, no, es que yo cuando tengo dinero, efectivo mucho o de sobra, lo ahorro. Sí, sí es válido. Pero ¿dónde lo ahorras? En una alcancía, en un cochinito, en un garrafón, o en títulos, en CETES, en acciones, en valores, no sé, algo que nomás te dan un papel o te dan algo intangible y tú lo vas a cobrar en un tiempo determinado. Tú estás pagando un contrato. Si no es así, o sea, si no es meramente un contrato mercantil o meramente una transacción, hay gente que compra dólares, hay gente que pues, lo convierte. La forma de convertir el dinero ya no genera una masa monetaria que esté fluyendo. ¿Por qué? Porque ya estoy demandando yo dólares. Entonces nos dice que la demanda aumenta porque la gente tiene lana, tiene cash. Entonces, si la capacidad del país no es viable o no tiene la capacidad de la economía de producir toda esa demanda, de satisfacer toda esa demanda, de ofrecerlo en términos económicos, de tener una buena oferta, la inflación se dispara. ¿Por qué? Teoría de oferta y demanda. No sé, a mayor demanda, ¿qué pasa? A mayor demanda disminuyen precios. Pero lo que pasa aquí es que a mayor oferta, digo, menor oferta, tenemos ¿cómo se llama? Un error aquí, por ejemplo. Entonces, ¿quién mide esto? ¿Quién mide? ¿Quién es el encargado de poner un acelerador y un freno en estas transacciones? En sí, el INEGI es como el encargado, bueno, en cuestión México, en cuestión país, el INEGI es un instituto que se encarga de
medir pues, toda la parte de cargas monetarias, de políticas monetarias, de inflación. Pero ellos usan un instrumento. Obviamente el INEGI no va a llegar a cualquier tienda y le va a decir, oye, mira, ¿cuánto vendes? No, pues tanto. Oye, y si llega alguien y te quiere comprar tanto, no, pues no puedo satisfacerlo. No van a estar preguntando persona por persona o oficio por oficio o negocio por negocio si son capaces de una demanda muy excesiva o cuál es su capacidad. No lo hacen. O sea, lo que hacen es que generan un índice o un instrumento que es el INPC, que lo que hace es un catálogo que crea el INEGI, o sea, lo usa como un instrumento para poder medir la inflación de una forma más exacta. ¿Por qué? Porque aquí ellos mismos van a preguntar a las familias o a la gente que es la consumidora, la gran mayoría pues es la gente, no vas a ir por un empresario, y te va a preguntar, oye, ¿en qué consumes tu dinero? ¿En qué gastas? No, pues primero te va a preguntar, lo de ley, ¿cuánto ganas? No, pues gano 1,000 pesos. Ah, ok, de esos 1,000 pesos son de manera variable o de manera fija. No, pues es que yo me dedico a, no sé, bolear zapatos o hacer un oficio. Entonces no ganas de ingresos fijos. Ah, no, tal vez gano 1,000, tal vez en una semana gano el 2,000, el doble. O en una semana gano 500. ¿Cuánto? Ah, por semana entonces ganas tanto. El INEGI lo hace de una forma más estable y dice, ¿sabes qué? Lo va a hacer de forma mensual, o de forma trimestral, o de forma anual. Ellos ya crean sus cálculos. Entonces, empiezan a usar este índice. Qué grande, qué grande. Saludos, saludos, Chen. Qué bueno que te pasaste por aquí. Estamos aquí hablando de inflación, estamos tocando estos temas. Estamos hablando de este INPC. ¿De qué me perdí? Vamos a hablar de inflación. Estamos ya hablando de estos conceptos de inflación. Y vamos a estar moviendo algo de Stata. Vamos a aplicar un modelo de inflación para que no se lo pierdan. Entonces, yo estoy aquí aplicando los conceptos básicos de inflación según Banxico. Entonces, el INEGI, ya que genera este catálogo enorme de precios al consumidor, va a decir, a ver, ¿qué es lo que más consume una familia? No, pues todos los productos de canasta básica. Ok. ¿Qué tiene la canasta básica? No, pues mira, tiene que frijolitos, que arrocito. Antes creo que fue la reforma del 2006. Antes el boleto del cine, la entrada al cine, estaba dentro de la canasta básica. Antes del 2006. En el 2006 se crea la reforma cinematográfica. Y dice, no, espérense, ¿cómo una persona, o sea, tenemos un buen de pobres, van al cine? ¿Tiene sentido? Entonces, yo estoy inflando ese INPC. ¿Por qué? Porque dices, por ejemplo, la canasta básica, comprar toda la canasta básica, me cuesta, por ejemplo, el cine era canasta básica, sí. Era canasta básica, estaba adentro. Entonces, en esos años, o sea, era el 2005, 2004, 2005 fue el último año que estuvo el boleto del cine. Entonces, ¿qué pasa? Como está dentro de la canasta básica, para el INPC es más fácil medirlo, porque dice, ok, todos estos productos que están dentro de la canasta básica, ahorita, la verdad les voy a mentir, no tengo la cantidad. No es tema de conversación. Creo que son aproximadamente unos 100 productos, más o menos. Usted estaría mintiéndoles. Que están dentro de esa canasta básica, pero tienen un doble filo. Y es lo que el INEGI quiso crear. El primero, no desgastarse tanto creando precios al consumidor. No basarse en la parte de oferta y demanda. De decir, ok, por tanta oferta, tanta demanda de productos. No lo voy a hacer así. Al contrario, mejor digo, ¿sabes qué? El kilo de huevo que está en la canasta básica, tanto precio. Un 40, ya ven, más o menos. Antes seguro tenía un poquito más, pero sí estuvieron quitando y agregando cosas. Entonces, por la tanta demanda de productos que toda la población tiene a lo largo de los años, van ajustando ese catálogo. La canasta, pues, no tiene tanto sentido, porque mucha gente imagina que es una canasta. No es una canasta, es un catálogo de productos que la gran mayoría de mexicanos, o en promedio, por lo pronto, por lo regular, consumen. Entonces, ya que recopilan todos esos precios, decir, bueno, el kilo de huevo lo vamos a dar, por ejemplo, hace 10 años estaba aproximadamente
en 15 pesos un kilo de huevo, 14, 15 pesos. Entonces decía, ok, 14 pesos va a ser el precio ya final. Final. O sea, ya la persona va a ir a la tienda, va a pedir un kilo de huevo, le va a costar 14 pesos. Porque ya está dentro de la canasta básica. O sea, es un precio ya estipulado. Tema de tesina. Sí, de hecho, esto fue un tema de tesina. Bueno, de mi tesina no, porque yo hablé de remesas. Bueno, del concepto de remesas. ¿Es algo parecido? Sí, porque contiene la inflación. Pero ahorita vamos a ver qué contenciones hay. Entonces, eh, en esos años, ¿verdad? Dijo, no, pues ¿sabes qué? El kilo de huevo, 14. Bye. No va a subir. Entonces, todos los productores, por ejemplo, de huevo, la gente que tenía granjas, la gente que tenía, pues se dedicaba a la distribución de huevo, no podía bajar, o sea, pasar su costo de producción de 14 pesos, ya con todo y utilidad, por kilo. ¿Por qué? Porque si cobraban más, llega Profeco, llega cualquier otro organismo y te dice, ¿sabes qué? Pues ¿en cuánto está dando el huevo? No, pues en 20 pesos, que no le saco, es huevo de primera. No, güey, no puedes. Aunque sea huevo orgánico, huevo, ¿sabe qué? No puedes porque es un producto de canasta básica. Entonces, era una doble filo más que nada para los productores, porque pues obviamente los productores eran los más afectados, y más en un país que pues tristemente no tiene la capacidad como industrial de decir, ok, por ejemplo, en promedio, ahorita en el mismo tema de los huevos, en promedio, por ejemplo, una persona, un mexicano, come un kilo de huevo, por ejemplo, a la semana. Así, ¿no? Que es un producto fundamental, ¿no? Para la canasta básica. Entonces dice, por mexicano, un kilo de huevo a la semana. Va. ¿Cuántos mexicanos hay ahorita actualmente? 130 millones. 130 millones de kilos de huevo tiene que ser tu capacidad nacional semanal. Si sumamos toda la producción de todo el país actualmente, de todas las empresas que generan huevos o que se dedican a toda esta industria, si no logran pasar esa cantidad, existe inflación. ¿Por qué? Porque los precios se van a inflar. Porque mi demanda y mi producción completamente opuestos. Mi producción muy baja o no llega a ese tope y mi inflación muy alta porque la demanda empieza a comerme, ¿no? ¿Qué hago? Estrategias, como por ejemplo importar, traer huevos de otro país, oferta y demanda, sí. Todos nos basamos por oferta y demanda, es la ley de la economía, pues, contemporánea, moderna. No podemos decir que es una economía capitalista, porque el capitalismo no se basa en oferta y demanda. Se basa en una distribución, podría decirse, multinacional de bienes y servicios. Entonces, aquí tenemos un comentario del INEGI en esta parte de la medición, que todavía estoy aquí abordando este tema. ¿Cómo lo mide? Aquí, por ejemplo, estábamos viendo que dice que cada mes INEGI da un seguimiento a 235,000 precios en 46 ciudades del país. ¿Es un libro? No, es una infografía que está en el Banco de México. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Google, inflación Banjico, les va a dar una página que se llama Banjico Educa, que es como, de hecho aquí está abajo pues como el logo que tiene Banjico, que es como una parte de ellos donde ellos como dan, pláticas, infografías, información, para que toda la gente pueda tener acceso a ella. Nadie lo lee. Pues no. Entonces, imagínense, mide cada mes 235,000 precios. Y no en todo el país. Como ustedes lo ven, dice 46 ciudades del país. ¿Por qué? Pues porque yo no me voy a ir, por ejemplo, a un pueblo fantasma que, pues, que compran. Pues, ponle que sí llegue la coca. Pero, pues, oye, pues, ¿cuántas sabritas vendes? Eso no me afecta a mi inflación. Me afecta en mis consumos y mis productos. En primer lugar, canasta básica. Y en segundo lugar, todo el catálogo de mi NPC. Pues como ven, la canasta básica tiene un pequeño porcentaje de todos los precios que está analizando el INEGI mes con mes. ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué el INEGI se gasta? ¿Para qué le paga tanta lana a su personal? ¿Para qué mes con mes tienen que andar calculando y metiendo datos a R o metiendo datos a SPSS o a Stata? ¿Para qué? O sea,
¿Cuál es el fin? Bueno, en el año que creo que fue en el 96, más o menos, 1996, 95, no tengo bien el año, el INEGI se desprende de Banjico. Porque el INEGI era dependiente de Banjico. El INEGI tenía recursos de Banco de México para poder tener sus estudios. Lo que pasa en este año, bueno, sí, pues en este año que es la partición de estas dos instituciones, obviamente por órdenes del presidente, dice, ¿sabes qué? Ya no, pues ya no va a formar parte del INEGI de Banco de México. Va a ser una institución autónoma. Van a tener especialistas autónomos. Y a partir de ese año, la cuestión de la inflación, que era pues muy en boga, porque estamos en el 97, en el 94 es una de las mayores crisis que hay a nivel país. Le quitamos 3 ceros al peso. No se los quitamos, nomás se los cambiamos por pesos nuevos, según. Entonces, es una manera de contención de la inflación que fue sacada de los huevos. O sea, no te voy a decir otra cosa. O sea, fue una contención muy, pues, ¿qué podemos? Busco la palabra. Improvisada. Muy acertada, sí, pero no tienes una investigación previa de decir, oye, ¿cómo se toma esa decisión? Y aparte, el gobierno, como controla Banco de México en esos años, que era el 94, del 94 al 2000, dicen, ¿sabes qué? No, o sea, mucha gente estaba de que no, pues Banco de México está muy amañado, controla todo, las políticas monetarias ni siquiera parten de un estudio, las hacía el presidente, o sea, decía, no, pues ¿sabes qué? Tenemos inflación. Ah, pues quítale 3 ceros, güey. No hay pedo. Puede que el presidente ha sido un especialista en economía o haya tenido algún estudio en economía, tal vez, pero no era un conocimiento, pues, más que nada fundamental, ¿no? Entonces, desde que INEGI se separa de Banjico, la única obligación que tenía Banjico con el, digo, ajá, no, INE al revés, INEGI con Banjico, era que INEGI tenía que darle todos los datos necesarios a Banjico acerca de la inflación. Banjico no iba a estudiar nada de la inflación. Iban a tratar y aplicar métodos para que la inflación redujera. Que ese es el propósito de Banco de México. No es imprimir billetes, no es imprimir cocos. El objetivo de Banco de México, y está en su página, uno de los objetivos pues, fundamentales de esta institución, contener la inflación. Lo hace, en teoría. En práctica, aplica modelos que ya son obsoletos en el primer mundo. Y eso lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, vamos a ver una presentación. ¿Por qué la traigo? Aquí está. Ay, a ver si se ve. Y se ve como toda chota la hija de su. A ver, dejen. Trato de acomodar esto. Porque. Ay, güey. Como que no quiere. Bueno, vamos a estar aquí viendo. Ay, güey. Bueno, creo que ya quiso. Ahí está. Vamos a acomodar esto porque. No sé por qué se desacomodó. Ok. Vamos a hablar de la inflación en México. Esta es una presentación, no es mía. O sea, solamente vamos a abordar los temas que nos faltan. Está medio culerilla, sí, pero pues nos habla bien de la inflación, ¿no? Nos ponen ejes X, el INPP y el eje Y INPC. ¿Por qué? Porque es algo muy diferente. Vamos a ver. Primero, ya vemos que la inflación, cómo se mide, y aquí el PIB. ¿Qué es el PIB? Y es algo que ya es nivel país. Pregunta de economía 1. El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Entonces, ¿vienen conceptos de inflación? Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy dando el valor monetario. ¿Cuánto valen los bienes y servicios finales producidos en toda mi economía? De hecho, el PIB, muchos en economía lo ven como el crecimiento. No lo ven como, un PIB, o sea, Producto Interno Bruto. O sea, si le llegas con un economista y le dices, vamos a hablar del PIB, te va a hablar del crecimiento. ¿Por qué?
Porque, pues, obviamente el objetivo del PIB es crecer. O sea, no es de crecer. O sea, ¿de qué sirve que tengo tanta lana en mi país y no la puedo invertir bien? Entonces, el PIB nos va a ayudar a contener el crecimiento del país. ¿Siempre crece el PIB? No, no. Entonces, tipos de inflación. Aquí hay que ver todos los tipos de inflación que hay. ¿Por qué? Porque hay varios. Los vamos a estar viendo en cuál estamos ahorita. No hay solamente un tipo de inflación, que es lo que pasa con muchos estudiantes o muchos estudiosos de esta área, que piensan que México pues vive en inflación eterna. No es cierto. Lo que pasa es de que cambia el tipo de inflación, depende del problema económico que exista. ¿El fenómeno es el mismo? Sí. ¿Las metodologías para contenerlo son las mismas? Sí, en teoría. Hay cuatro tipos. La primera es la inflación por consumo o demanda, la inflación por costos, la autoconstruida y la generada por expectativas de inflación, o un círculo vicioso, o mucha gente le llama una inflación circular. Aquí les voy a poner una pregunta a ustedes. ¿Cuál creen que estamos a nivel país, nivel México? Ustedes lo que lo han visto y cómo ven que crecen los productos. Bueno, pues, el precio de los productos. ¿En cuál creen que estamos? ¿En cuál de los cuatro? No tantos. A ver. ¿En cuál? Una de las cuatro. Una nomás. No me pongan tantas. Estamos en la más simple de todas. En la inflación por consumo. Como su nombre lo dice. mmm, no, consumo, no es por costos. Por consumo. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, inflación por consumo o demanda. Entonces, estamos aquí explicando lo mismo. Que la demanda de todos los productos que hay en el país es mayor a la producción que genera el propio país. Entonces vamos a estar viendo, creo que se especifica cada uno. Entonces, la primera, que es en la que estamos actualmente. ¿Dice que obedece a la ley de oferta y demanda? Sí. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. ¿Qué pasó mucho en la pandemia y que es algo que sigue pasando ahorita? En la pandemia no hubo inflación por consumo, hubo inflación por costos. Por eso veías así completamente todo seco en los supermercados, veías así como de que no hay rollo, la gente pues a comprar rollo a lo pendejo. Primero crearon una inflación por demanda, pero los productos no aumentaron. Si vieron, el rollo costaba igual, el papel costaba igual, distintos productos pues, de limpieza, por ejemplo, el cloro, todo eso estaba igual, no aumentaba. Pero te decían, oye, ¿sabes qué? Pues llévate dos, güey, por persona, o te limitaban. ¿Por qué? Porque la misma gente o las mismas prácticas estaban creando una inflación por consumo. Primero crearon una inflación por costo. Porque ya la misma empresa decía, no, es que, oye, ¿sabes qué? Ya no te puedo, pues traer rollos, ya no produzco. O sea, pues te traigo tanto, ¿no? Creas inflación por costos, por consecuencia, creas una inflación por demanda, que es la que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, lo más de ley, aumenta. Lo que hace que el productor buscando mantener su margen de ganancia incremente el precio. Y ¿sabes qué? Pues ya aumentaron, pues por ejemplo el rollo, pues el papel aumentó. Por ejemplo, otros productos, la gasolina, el petróleo, que es algo en el que vemos mucho el cambio. Aumenta la gasolina porque aumenta el petróleo. O hay un conflicto, ¿no? De bienes o de intereses en el petróleo. O un aumento, por ejemplo, de distintas materias primas, como aquí lo estamos viendo, ¿no? Que distintos componentes que crean, no sé, por ejemplo, lo de las computadoras, ¿no? De las gráficas. Que tiene componentes que aumentaron de precio, que se hicieron escasos, que es lo mismo, o sea, ya no hay. Y pues obviamente aumentan precio. Entonces, esto primero ocurrió en la pandemia. Los productores ya no pudieron producir
o tuvieron que aumentar el precio para poder producir toda su demanda que tenían. Y por consecuencia, ahora ya no era una inflación por costos, ya era una inflación por demanda. Porque la demanda siguió ahí. O sea, la gente decía, no, es que no tengo dinero, sí. Pero ahora que ya tienen, o ahora que la economía se está estabilizando un poquito más, se crea esa inflación. Los precios aumentaron. Y dices, oye, pero pues ya un paquete de pan de hamburguesa ya me cuesta 50 pesos. Y dices, ay, cabrón. ¿Por qué? Por lo mismo, porque los precios empezaron a aumentar. La inflación autoconstruida, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí, esta inflación fue, de hecho, este concepto fue connotado en la crisis del 2007, a finales del 2007, la famosa crisis inmobiliaria que fue Estados Unidos, que la burbuja. Eso me suena a estrategia de marketing referente a fijación y ajuste de precios a partir del tipo de producto. Sí, o sea, todos estos conceptos pues van muy de la mano con otras ciencias, con otros ajustes. Entonces, por ejemplo, en la parte de los precios, pues la inflación, te digo, hay una inflación considerada en los precios, en los costos, y por ejemplo, en esta que es la autoconstruida, esta la hicieron economistas porque fue cuando empezaron a crear expectativas de inflación. Este concepto de expectativas tiene muy poquito que se empezó a tomar. ¿Por qué? Porque los mismos economistas después de la crisis que tuvieron en el 2007 que dijeron, no, es que la verdad pues va a aumentar la demanda, ya había aumentado, pero pues ya va a explotar. Entonces, estos mismos economistas que ya obviamente pues trabajan en empresas que se dedican a inversiones, a cosas que manejan mucha lana, empezaron a crear estrategias y modelos para aplicarlos en políticas. Políticas municipales, políticas estatales, políticas, bueno, empezó todo en Estados Unidos, donde decían, oye, ¿sabes qué? Se viene una crisis, por ejemplo, de petróleo. ¿Qué vamos a hacer? La crisis del petróleo siempre ha existido, siempre es de que, ay, güey, es que se va a acabar el petróleo, ya no vamos a tener gasolina. Sí, de hecho, pues no sabemos cuándo se va a acabar todo el petróleo del planeta, pero que es una tendencia a que se acabe, pues sí, obvio, no tiene mucho chiste. Pero estos especialistas, estos economistas o gente que se dedica a todo este estudio, dijeron, oye, ¿sabes qué? Hay una tendencia, o sea, con base a mis estudios, con base a mis cálculos, hay una tendencia de que, por ejemplo, el petróleo, que es nuestra materia prima de nuestra empresa, se va a acabar, por ejemplo, en 3 años. Ay, no, pues, ¿qué vamos a hacer? No, pues yo te sugiero que con base a... Porque no llegó a estar a centavos, ¿no? El petróleo, sí. Sí, sí, o sea, durante la pandemia. El petróleo, sí. Sí, pero pues era por lo mismo, ¿no? De que la demanda ya había disminuido. Cuando estaba en la pandemia, que era un lockdown muy grande en todo el planeta, pues la gente no se movía en carro. No tenían lana para comprar gasolina. Entonces hubo un lockdown cabrón y pues la demanda pues obviamente disminuyó. Por ley de oferta y demanda disminuye tu precio. Y aparte, pues no se estaba generando más petróleo. Las petroleras no estaban trabajando. Ponle que sí estaban trabajando unas, pero no para toda la demanda de todo el país, porque sabían que no le iban a vender. Por eso tenemos buques, todavía se tienen buques. Y eso es muy triste. Todavía tienen buques con barriles de petróleo estancados en puertos. De hecho, hubo varias notas que hablaban de eso del petróleo, que era un tema muy cabrón en la pandemia. Que tenían los puertos, porque los puertos estaban cerrados. Eh, tenían buques, tenían barriles. Barriles de petróleo parados en buques. No los podían llevar a puerto, o sea, estaban en puerto, pero no los podían distribuir, porque pues no tenías la capacidad como país. Entonces, pasamos a la otra inflación, que es la última, generada por expectativas. Pero tiene un poquito más de sentido porque es un círculo vicioso. De hecho, lo vamos a ver en un cálculo. Ojalá que sí me aparezca en el T-Slime. ¿Por qué? Porque es una brecha. Una brecha muy bonita. Que
creas un círculo vicioso. Bueno, en sí, en una teoría o bueno, obviamente en un T-Line o en una gráfica no vas a ver un círculo. No, tú muy pendejo, ¿no? Pero es una brecha que no tiene fin. Es un bucle, sí, es un for. ¿Por qué? Porque no solamente tengo el problema de la inflación, tengo más problemas que se generaron por problema de la inflación. Por ejemplo, pues vamos a regresar a la pandemia, a ver si no me banean. La pandemia, ¿qué hizo? Disminución de salarios, disminución de puestos, disminución de trabajo. La gente se quedó sin trabajo, mucha de la gente se quedó sin trabajo. De hecho, era un número catastrófico, o sea, por cifras del IMSS, que son los que controlan el número de los trabajadores. En la pandemia, toda la pandemia, o sea, ya desde que se fue el pico más abajo, se perdieron aproximadamente como 20 millones de trabajos formales. Formales. Entonces dejaste a 20 millones de personas sin empleo, incluyéndome. O sea, yo también entré en la estadística. Entonces, ¿qué pasó? Que como la gente no tenía dinero, no tenía trabajo, o el salario era muy poco, o sea, mucha gente le bajaron, por ejemplo, el salario a la mitad. Tenemos una inflación que sigue aumentando el precio. O sea, la tortilla, si ustedes lo ven, por ejemplo, yo lo vi en esos años, la tortilla empezó a aumentar de precio, porque era un bien de canasta básica que empezaban a aumentar. Todavía teníamos efectos de la inflación de costos que estaba por cuando empezó la pandemia, se crea una inflación por demanda, se bajan los salarios, y a mucha gente, por ejemplo, le cortaron la luz, bienes de bienes súper básicos, que en México, tristemente, la luz no es un bien universal. De hecho, está en la Constitución. Que una persona tiene derecho a tener los servicios básicos universales sin que se los quiten. O sea, no te los pueden quitar. Y la luz siempre ha sido un negocio. Por eso, si no pagas la luz en México, te la cortan. Si no pagas el agua, no te la cortan. ¿Por qué? Porque tienes que tener derecho y acceso a ese bien ilimitado. Entonces se abría la brecha, así enorme, enorme, enorme. Y teníamos una inflación que no tenía fin. ¿Por qué? Porque la gente no tenía dinero, no tenía efectivo, no tenía una masa monetaria muy normal o muy, pues sí, básica. Y el precio sigue aumentando. Entonces tenemos algo muy, muy feo en esta parte de la inflación. Es de las inflaciones más feas, más, quiero buscar la palabra, muy raras. Muy raras, ¿por qué? Porque normalmente la caída de los salarios tienen un apoyo, los países tienen un fondo como de rescate para las empresas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa muy grande, por ejemplo, voy a ponerme nombre Bimbo, voy a ponerme nombre otra empresa. Y si yo, ¿sabes qué digo? ¿Sabes qué? No tengo dinero. O sea, ya corrí a mis empleados, aún así ya no vendo. Voy a tener que subir mis precios, pero casi todos mis productos son en canasta básica. ¿Qué hago yo como país? O tú qué haces como país, ¿no? Como gobierno, como banco. Ah, pues ¿sabes qué? Déjame darte un fondo, un préstamo, un apoyo. Un gancito en 30 varos, sí, lo que se me hizo súper, cabrón, lo de las barritas ya en 25 pesos, unas barritas, güey. Entonces, a mayor que está peor la empresa, es peor para todos. En teoría. En teoría. Porque los empresarios nunca pierden. Entonces, los que perdieron fueron los negocios chicos. Ellos sí perdieron porque muchos cerraron. Muchos pues, tuvieron que liquidar sus cosas. Las empresas grandes no. Porque las empresas grandes, por ejemplo, la gran mayoría de empresas muy grandes manipulan la canasta básica. Bienes que no se pueden mover de precio. Entonces le dice al gobierno, oye, te voy a chantajear un ratito. Me estoy quedando sin empleados, no tengo dinero, voy a tener que aumentar precios. Por ejemplo, el huevo. No, 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 espérate, espérate. No, 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 es que si nos aumentas el precio nos vas a dar una inflación más viciosa. No de adicta, pues viciosa. Entonces, ¿sabes qué? Pues, ¿qué hago? Pues no, pues, ¿sabes qué? Yo tengo un fondo como país, como gobierno, para apoyar a esas empresas. Me vas a tener que pagar, te voy a dar un préstamo, bla, bla, lo normal, ¿no? Pero lo hacen a nivel federal. Entonces, ya que estamos ya un poquito aquí hablando sobre esto, sobre esta inflación, ¿qué solución tienen? Aquí vamos ya a hablar del tema esta de la solución, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría, porque es una teoría, dicen
La primera solución así, solución de cajón, así de cajón de ley. Los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de deuda pública. ¿Qué es esto? Se incrementan las tasas de interés en los préstamos al consumo, tarjetas de crédito, hipotecas, etc. Al aumentar tasa de interés de consumo, se frena la demanda de productos. ¿Pero por qué? Me vas a preguntar. ¿Por qué se aumentan las tasas de interés? Si ya tenemos un aumento de precios, güey. ¿Cómo vas a aumentarme las tasas de interés? ¿Qué voy a hacer? Y aquí es la respuesta. Vamos a llegar al concepto principal, ¿no? Cuando yo estoy, por ejemplo, tengo una inflación, que es cuando toda la gente tiene efectivo, tiene lana en su dinero, así, digo, lana en su dinero, oíganse nomás. Lana en su cartera, que en mi cochinito tengo efectivo, yo ahorré 1 año, 2 años. Y quiero comprar, voy a gastar. ¿Qué haces? Aumenta la demanda, la producción no es la correcta, no es la mínima, aumento precios. ¿Por qué? Porque yo tengo que satisfacer las necesidades de todo este país o toda esta demanda. Pero, porque el dinero es barato. En este caso, en la economía y en los bancos es cuando dicen ellos, el dinero es barato. El dinero está barato. ¿Por qué? Porque la gente está comprando. La gente tiene lana. Está yendo al cine, está yendo a, por ejemplo, en vez de lavar tu carro y te mandan a la cola. Frío más cocos. Entonces, la gente está yendo al cine, la gente está yendo, por ejemplo, a pasear, se está yendo de viaje, se está yendo pues, de shopping, no sé, de cosas que no hacían. Pero eso no me sirve a mí porque yo ya no te estoy produciendo lo que yo tengo que vender. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Pues como Banxico, los bancos centrales, aumentan la tasa de interés. ¿Cómo? Con una política monetaria restrictiva. Ojalá que en esta presentación esté, yo no creo, porque pues todavía no vamos a pasar ese tema, yo creo que lo vamos a ver más adelante, las políticas monetarias son muchas. Hay restrictivas, expansivas, depende, te digo, la estrategia a utilizar. En este caso, aumentar la tasa de interés, entonces si la población refleja más gastos secundarios, aumenta el interés. No. Si la gente tiene más gastos, o sea, de que quieren comprar una tele, quieren comprar algo que antes no podían hacer, aumentan la inflación. Inflan ese globo enorme de inflación. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, una tienda de carros, que vendo carros, yo solamente puedo producir 3 carros al mes. Y yo vendo 4, porque la gente tiene dinero, tiene lana. Ese carro extra, ¿cómo lo voy a satisfacer? Importándolo. Lo más viable, que pues es lo que más hacen, no es importarlo, porque la neta pues me va a subir el precio. ¿Qué hago? Pues le subo el precio. Que el mejor postor me pague. Entonces, más caro. Y aumenta el interés. ¿Por qué? Aquí vamos a explicar por qué se aumenta el interés. Cuando tenemos una tarjeta de crédito, una hipoteca, un préstamo, el que sea, yo voy al banco, le pido un préstamo de lana. El banco no va a ganar dinero por lo que ellos presten. Un banco gana dinero por los intereses que ellos tienen, o que ellos dan, o que ellos ofertan. ¿Por qué? Porque si vamos a cualquier banco, o sea, esto ya aplica para nivel mundial. Si vamos a cualquier banco y decimos, oye, te van a vender ellos, oye, ¿sabes qué? Quiero una hipoteca. Quiero sacar una casa, quiero comprarla. Tengo la capacidad para comprarte una casa, ¿no? Para poder pagar una hipoteca. Ok. Mira, mi hipoteca, mi porcentaje de interés es del, por ejemplo, 1%. Y te vas a otro banco y ellos van a tener 0.8%. Y tú. O sea, lo que te están vendiendo los bancos es las tasas de interés. Ustedes se pueden ver, por ejemplo, como la publicidad de los bancos, como los anuncios de los banquitos. Si te vas ahí como en la sala de espera, ves que estás como ahí como de no manches, vengo aquí a huevo. Se pueden analizar bien. Cuando un banco empieza a hablar de préstamos, de créditos, tarjetas de crédito, de hipotecas, que eso también podemos hablar en otro tema que es muy extenso. ¿Qué va a pasar? Que te van a vender la mejor tasa de interés y tú te vas a salir con esa idea. Ah, no, pues mira, aquí pues me están dando el 10% de interés. Si me voy a, por ejemplo, a otro banco, me están dando el 9%. No, pues sí, voy a pagar 9 pesos por cada 100. No, pues que me conviene. Entonces, obviamente, cuando sacas el crédito, el préstamo, te dicen, ¿sabes qué?
esto es como tu préstamo y esto no vas a pagar intereses y al final te va a quedar todo este bonche de deuda, ¿no? Que vas a pagar a tantos años, a tantos meses, bla, bla. Cuando aumentamos la tasa de interés, que ahorita está actualmente en Banco de México hasta hoy, el 9.25% en TIE, una tasa interna ¿cómo se tasa? Empresarial, algo así, interbancaria. ¿Por qué está arriba? Pero te quedan de mínimos pagos de un gran gancho y triste. Sí. O sea, lo que te venden es eso. La tasa de interés. El banco, como les digo, no gana dinero por los préstamos que saque. Puede sacar un préstamo enorme y ya con eso gana. ¿Por qué? Porque van a sacar pues, intereses enormes. Cuando aumentamos la tasa de interés, lo que hace el Banco de México restringe esto. ¿Sabes qué? O sea, tampoco un Banco de México, un banco normal, te va a decir, oye, te voy a cobrar interés 50%. Oye, güey, pero pues ¿por qué? O sea, hasta tú solo te vas a sacar de pedo y dices, oye, pero 50%, ¿por qué, no? No pueden hacer eso, eso es un delito. ¿Que lo hacen? Algunos, no todos. No, sí, todos. ¿Por qué? Porque Banco de México le va a decir a los bancos, oigan, tengo la tasa de interés actual, por ejemplo, de hoy, 9.25% nacional. Ustedes como banca comercial, o sea, banca que le va a todas las personas comunes y corrientes, simples mortales, no son empresarios, no pueden pasar esa tasa. No pueden. No pueden prestar más de eso. O sea, no pueden vender otra tasa de interés más alta porque yo los voy a cerrar. Entonces, ¿que un banco puede quebrar y cerrar? Sí puede. Sí puede. Entonces tengan cuidado con eso. No es muy común. Banca comercial y banca... Ay, güey. Es banca de... No me acuerdo. Es banca es la banca de empresas, la banca comercial, o sea, estamos hablando de bancos, pues, o sea, mucha gente de bancos. Ya tenemos banco como los de que prestan a Federal, Banca de Desarrollo, ajá, Banca de Desarrollo, pero eso ya es para proyectos. Ahorita no queremos proyectos, queremos banca de simples mortales o de empresas. Entonces, cuando aumentamos la tasa de interés, lo que pasa es de que creas un gancho para, como ahorita estamos viendo en los comentarios, un gancho para la persona. O sea, dices, oye, ¿sabes qué, güey? Mira, aquí, déjate explico, men. Aumentó mi tasa de interés. Tú tienes dinero en mi banco. ¿Qué me compraste? Ah, te compré bonos. Bonos de. Pues bonos, no sé. O acciones de tu banco. Oye, ¿sabes qué? Va a aumentar mi tasa de interés. O sea, vas a ganar más lana. ¿Por qué no me compras más? Y pues obviamente tentas a la gente, o sea, inversionistas, les conviene porque van a ganar más lana porque tienen una tasa de interés más alta. Entonces todo su dinero lo meten al banco. ¿Quién crees que se queda con esa lana o esa masa monetaria? El banco, los bancos. El dinero regresa a Banco de México. ¿Qué haces? Que la gente se queda sin dinero, sin efectivo. O sea, es como yo, ¿sabes qué? Pues me pagan mi quincena y antes, por ejemplo, daba, no sé, el 30% a mi ahorro en el banco. Tenían una tasa de interés, por ejemplo, me daban el 3% mensual, más o menos, ponle. Y ahora que ya aumentó, por ejemplo, el 3 sube al 6, el doble. Entonces, pues yo qué voy a hacer, oye, ¿sabes qué? Pues hasta me dice el banco, mete más dinero conmigo, te voy a dar más tasa de interés, ¿te conviene? Y yo, no, pues sí, o sea, si metía el 30%, pero ahora meto el 60%, voy a quedarme sin efectivo o casi sin efectivo, pero voy a tener más lana en mi cuenta bancaria, en mi cuenta de inversión. Entonces, es esa estrategia de solución de inflación. ¿Por qué? Porque la gente se queda sin efectivo y la gente ya no compra, ya no gasta. La gente paga su tarjeta de crédito también. ¿Por qué? Porque las tasas de interés, como aumentaron, y de hecho por eso viene en tu contrato. Como que los primeros abonos en Electra son el pago de intereses. De hecho, normalmente en un préstamo, podría decirse, en una tarjeta de crédito, la que sea, estás en un estudio más o menos, está como aplicado a que el 80% en bancos muy caros, el 80% de todos los pagos que hagas en un préstamo, en una tarjeta de crédito o en una hipoteca son intereses, aplicando la inflación. Y el 20% es el préstamo que te dio el banco. O sea, te digo, ¿sabes qué? Yo te quiero pedir 1,000 pesos. El 20% de esos pagos solamente son aplicados a eso.
Este es de Infonavit, exacto. O sea, si yo saco una casa de Infonavit y saco una hipoteca, voy a aplicar esa ley. Está en una teoría porque saben que obviamente pues, una casa, por ejemplo, si quiero sacar una casa me va a costar 100,000 pesos. No son los 100,000 pesos los mismos de hoy a los 100,000 pesos cuando yo termine de pagar la casa. Entonces por eso dicen que el 80% de tus deudas son intereses. Aprox. No podemos decir que todas. Eso es un estudio muy general. Pero entonces por eso mucha gente dice, no manches, dice, tengo que liquidar mi tarjeta de crédito porque me van a aumentar la tasa de interés. ¿Pueden terminar de pagar? Sí, exacto. O sea, el Infonavit o cualquier institución que te vaya a dar una hipoteca, te va a dar o sea, obviamente, una tabla de amortización a años. Usted sabes que tu casa la vas a pagar a 20 años. Y tú la pagas a 20 años. Pero va tu pago, o sea, tu descuento o tu cuota que tienes que estar pagando va a aumentar porque la inflación está aumentando. Y lo vamos a ver en servicios, por ejemplo. Muchos servicios de cable, de internet, aumentaron este año. Muchos servicios de productos de canasta básica también aumentaron exageradamente. Productos de primera necesidad aumentaron súper horriblemente. ¿Por qué? Porque la gente empezó a tener lana, empezó a tener dinero, empezó a hacer, pues obviamente, a recuperarse económicamente. Eso es bueno, pero lo que hace es que creas una sobredemanda que aumenta tus precios. Y ahora lo que está haciendo Banco de México, que mucha gente está emperrada porque lo ven como de no mames, aumenta el interés, güey, ¿qué pedo? Estábamos hace 2 años en el 4%, de hecho sí era 4,50 y tantos por ciento de tasa de interés interbancaria. Y ahora está a 9,25, o sea, más del doble está el interés ahorita en el país. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer Banco de México es atrapar a esa gente, atrapar a esos inversionistas, a esa gente que está con la lana en efectivo, a que la vuelva a traer al banco. ¿Para qué? Para que ya no gaste y no haya demanda. Y que con esa demanda baje la inflación. Esa es la estrategia más usada. En México es usadísima. De hecho, creo que ya terminamos esta presentación de aquí. Como ven, de hecho está una lámina ahí como una mini gráfica de tasa de interés, saldos reales. Eso es algo muy económicamente muy capital, muy capitalista. Pero a lo que quiero llegar es eso, de que por eso también promueve leyes. No, o sea, el Banco de México no promueve leyes. El Banco de México no es una institución que promueva leyes. El Banco de México solamente promueve políticas monetarias. Solamente puede hacer eso. La ley de inversión y la ley del ahorro son de otras instituciones que se encargan, ya tienen obviamente un despacho legal, como la Conducef, como la Profeco, como ahí está la Comisión Internacional Bancaria de Valores. Hay instituciones que sí sí, o sea, la ley de canasta básica, la ley de canasta básica, o sea, todas esas leyes, todo eso, no lo hace Banco de México. Banco de México lo que hace es contiene la inflación y aparte crea esas estrategias para que obviamente los bancos, también la banca comercial, que es la que la gran mayoría de gente accede, no sea tan culera. O sea, en muchas palabras, en resumen, no sea tan culera y no se pase de lanza y tampoco te vaya a vender pues muchas cosas. Entonces, vamos a pasar a un modelito que tengo por acá. ¿Dónde está? No, aquí está. Para que ustedes lo vean de una forma más graficota. Más interesante. Ahí está. Es un dataset que está aquí. Y vamos a abrir. Ay, no. Vamos a quitar esto y lo abrimos con Aqua. Hablo que el aumento de intereses promueve una modalidad para invertir. Sí, es lo que lo estoy explicando ahorita. Hay dos tipos de interés. El interés a favor y el interés en contra. No hay otro. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta de ahorros y me dan una tasa de interés por ahorrar lana, ¿qué es a favor o en contra? A favor. Yo meto lana a mi cuenta, me van a dar un interés mensual, anual, semestral, lo que sea. Y mi dinero va a ser lo mismo. Pero si yo tengo un interés en contra, tarjeta de crédito, hipoteca, préstamo, automotriz, lo que sea, que es una tasa de interés en contra. ¿Por qué? Porque si me aumentan la tasa de interés, voy a terminar pagando más. Y la inflación sigue siendo la misma.
no cambia. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo un poquito más explayado en el Stata. Vamos a ir al Stata, ojalá que ustedes lo vean. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Que es algo bueno, ya tengo aquí un modelo cargado. Ay, Dios, creo que el zoom no lo he configurado. Ay, ay, ay. Puedes poner la lupita. Ah, sí, cierto. Que no me acordaba cómo era la lupa. Aquí está. Entonces, aquí tenemos varias variables. Ahorita las vamos a graficar. Donde vamos a analizar la inflación. ¿La inflación con qué cosas? Con el interés, que es lo que estamos ahorita hablando. Con el paso del tiempo. Entonces, vamos a abrir tengo aquí mi tumbaburros para que ustedes sean un poquito más favor, más rápido. Primero, esta base de datos, de hecho, si yo me voy aquí, datos, data edit. Esta base de datos ya es completa, o sea, yo solamente ahorita lo que vamos a hacer es graficar y testear las regresiones, testear los datos. Son, duda, para hacer eso tienes un código, ¿verdad? ¿O solo exportas datos y modelas? No, si tengo un código, pues obviamente cada código me genera un estilo de modelado. O sea, por ejemplo, generar, pues te genera una variable, el formato, qué formato lo quieres. Un TSZ es pues un nombre de una variable que vamos a hacer. Y un tsLine son conceptos para poder graficar. El reg es la regresión. Entonces ya el sistema, poniendo esos datos o esos comandos, ya sabe qué va a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todos estos datos. Obviamente son datos de el INEGI, son datos del INPC y del IEPC. Son dos indicadores distintos. ¿Y qué tenemos aquí? Ahorita van a ver muchos numeritos y muchos que casi no creo que los vean porque están muy chiquitos. Pero solamente para dar a grosso modo qué tenemos aquí para analizar. Tenemos el tiempo, que estos datos, la última vez que los dejé actualizados, porque no están tan actualizados. Lo bueno, porque si no me contiene la inflación de la pandemia. Son del noviembre del 98, que como les dije, en el 97, 96 fue cuando el INEGI se sale de Banco de México y empieza ellos a crear sus propios conceptos. Y terminan, creo que son 20 años, 2017 en diciembre. Entonces son aproximadamente 20 años más o menos. ¿Qué tenemos de variables? Tenemos, esto ya lo puedo cerrar, pero ya lo podemos hacer más chiquito aquí. Variable, inflación, tasa de fondeo. Hay que hacer una fábrica de semiconductores, de hecho, para tener más dinero. La TIE, que es la que yo les comentaba, la tasa interna interbancaria, que es la que el Banco de México la actualiza cada cierto tiempo cuando hay una política monetaria nueva. El tipo de cambio que también aplica en la inflación, obviamente, por si el dólar es muy barato, ¿qué va a pasar? La gente va a comprar más dólares, va a tener más efectivo. Si el dólar es más caro, la gente deja de comprar, al contrario, vende. El IGAE, que es un índice de precios. Ah, es el IGAI, perdóname. No es el IGAI, no es el precio, es el PIB mensual. ¿Por qué? Porque el PIB, si ustedes lo buscan en INEGI, si ustedes buscan los datos, la base de datos del PIB, el INEGI solamente va a dar datos trimestrales. De hecho, obviamente, el PIB se calcula de manera trimestral porque es algo muy nacional. Entonces, el INEGI crea otro instrumento de crecimiento económico que se llama IGAE. Si ustedes lo buscan, así se busca en INEGI. Que es lo mismo, analiza el crecimiento pero mensual. Esa variable es mensual. Entonces nos sirve porque todos los datos que tenemos son mensuales. Entonces cuando hagamos una base de datos, tenemos que cuidar eso. Que si nuestros datos son mensuales, todos son mensuales. Mucha gente y muchos estudiosos cuando decían no saben o están otra vez dentro del campo de la stata o de los datos de la base de datos, dicen, ok, pues tengo datos trimestrales, por ejemplo el PIB. Y yo quiero datos mensuales. El peor error que hay
en el Stata o en los datos, no puedo decir que en el Stata, también en el R y todos esos datos, análisis de datos, es crear un promedio. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo un modelo de promedios. Entonces mucha gente dice, no, pues es que si me dan el PIB trimestral, lo divido entre 3 y ya es el PIB mensual. Grafica eso y vas a ver cómo te va a salir. Va a ser una aberración completa. El M2 es la masa monetaria, todo lo que la gente tiene en circulación. Toda esa lana que está circulando, que tenemos que evitar que sea demasiada para que la demanda no nos exceda. Y los CETES a 28 días, que es, pues obviamente los que sabemos de CETES, pues es de que es la única tasa de interés federal que no se mueve, que es estática. Tal vez aumenta, sí, pero aumenta en consecuencia de la tasa de interés del Banco de México. Todos los demás variables, las vamos a estar viendo ahorita, son residuales, que son para cuestiones estadísticas. Tenemos aquí hasta abajo el INPC, que también lo descargué, que es también para que ustedes vean la gran diferencia y la gran brecha, que es lo que vimos en los tipos de inflación. Y la tasa de crédito real, sí la llegué a utilizar, creo que no, porque la bajé nomás para compararla con los CETES, que es lo mismo. Y vamos a empezar. Vamos a empezar, que ya llevamos un buen ratote en stream, digo, en el podcast, y tenemos que avanzar. ¿Qué vamos a hacer primero? Aquí yo estaba preparando ya mis apuntes para no quedarnos tan lentos. Primero, vamos a generar las variables mensuales. Esto ya es una cuestión de, pues, de cálculo, o sea, pues, de metodología. Yo ya lo hice, como ustedes ya lo vieron, ya están generadas. Para que sean mensuales. Y vamos a graficar la inflación. ¿Qué inflación tiene México? Hasta el último dato que yo les di. Ah, no, esto está aquí. Tenemos aquí la inflación. Como ustedes pueden ver, la inflación yo la medí desde el 98, finales del 98, hasta finales del 17. Obviamente me faltan datos de que del 17 al 22 tenemos una gran caída en el 21, creo, 21, 20, 21, por la cuestión de pandemia. No me voy a meter tanto en esas broncas porque ahorita estamos viendo lo mismo. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? O sea, tenemos en esta gráfica. Ahorita que nos podemos analizar qué tiene. Vemos que la gráfica no es uniforme. O sea, tenemos una gráfica que que parte desde un punto altísimo en el 97, 98 y empieza a disminuir. O sea, esta gráfica, aquí la inflación se disminuye cuando entra, por ejemplo, en este caso que es el año 2000, entra el sexenio del PAN, primer sexenio del PAN, política monetaria restrictiva, que lo que hacen es disminuir la inflación. Y vamos a ponerle, yo creo que rayas. Déjame ver si lo puedo hacer un poquito más grande esto, para que ustedes lo puedan ver. Entonces vamos a poner los años. Aquí creo que le puedo poner aquí la gráfica. Ahí está. Vamos a empezar a maniobrar esta gráfica, que es lo que nos está dando a entender. Como ven, tenemos una caída enorme desde el año 98, que es donde empecé a calcular mis datos, hasta aproximadamente el año 2002, 2000, por ejemplo, más o menos 2002. Más o menos acá. Entonces, aquí tenemos una gran caída donde rebota otra vez otra vez como que se medio empareja el PIB. Tenemos una pequeña, ligera disminución hasta acá, que es en el año 2005, más o menos, 2006. No nos afecta tanto, pero aquí es cuando empieza a subir. Si lo veamos por cuestión de presidencias, aquí en el 2000, bueno, por ejemplo, aquí en el 2000, que es este año, entra el PAN. Vamos a ser parejo. Esto, entra el PAN. En el 2006, que es aproximadamente como a finales de este año, entra otra vez el PAN. Gobierno panista, ¿no? Como ven, empieza a aumentar la inflación. Y si nos vamos al 2012, que es cuando más o menos aumenta ¿cómo que somos la envidia ¿cómo que de Latinoamérica? No sé.
aquí 2012, ahí déjame subir un poquito más. Oh, llega el PRI. ¿Qué ven aquí? O sea, ¿qué es lo que ustedes pueden visualizar aquí? Del 2006 al 2012, que es el famoso sexenio de Calderón, el famoso segundo sexenio del PAN, de otros países respecto a la inflación. Sí, de hecho, somos la envidia porque hemos sabido contener bien. Obviamente, si me pongo a graficar la inflación de Estados Unidos, nada que ver. O sea, va a ser una línea súper chiquita por acá, así chiquita, pues no. Pero si lo contenemos con la inflación de otros países, somos un país que tiene una buena política monetaria, pero se interfiere por los mandatos que hay. Lo que hizo Calderón es de que hizo, por ejemplo, aquí tenemos una política monetaria expansiva, que es cuando él aumenta la tasa de interés, aumenta la inflación, porque quería mayor inversión extranjera directa. Entonces lo que hace como consecuencia es de que existe podría decirse que un estancamiento de la inflación. En los últimos años que él estuvo gobernando, se ve como que se estanca más o menos. Obviamente estos datos son trimestrales, pero no hay un cambio tan abrupto. Aquí, como pueden ver, es el sexenio pues, obviamente de vuelta al PRI, de Peña Nieto, el último presidente que tuvimos. Y ven, aquí está este tipo de modelaje, es igual. O sea, ven estos picos aquí, de hecho creo que sí puedo poner picos. Creo que sí puedo poner como círculos acá. Ahí. Así que si ven estos círculos, son iguales. Es un modelo cíclico que aplicó Peña Nieto para contener la inflación, que fue exactamente igual. No creó ninguna política de inversión extranjera, no creó nada nuevo. Y como consecuencia baja obviamente la inflación, que todos estaban como, ¡hurra! Sí, al fin hizo algo Peña Nieto, ¿no? Pero, tristemente, pues nos apuñaló por la espalda, porque cuando empieza a aumentar el dólar, que es cuando empieza a depreciarse más el peso, empieza a aumentar la inflación. Entonces, como ven, tenemos tenemos tres gobiernos, los tres gobiernos anteriores desde el siglo XXI, y sus estrategias de políticas monetarias que son completamente distintas. No son iguales. Aunque tengamos el mismo partido, por ejemplo, en los 12 años del 2000 al 2012, no son iguales. No son políticas iguales porque obviamente el secretario de Banco de México no fue el mismo. Y la política no fue la misma. Entonces, ya que estuvimos analizando ya la gráfica, vamos a no guardar. ¿Dónde quedó esta cosa? Vamos al código. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una comparación ahora con los CETES. Esto ya lo hicimos solamente con la inflación. Esto vamos a ver la tasa de interés, la interbancaria, con los CETES. Como ven, que yo les estaba explicando al principio, la tasa de interés de los bancos y la tasa en los CETES, que es la tasa igual a la tasa de los bancos, son idénticas. Como ven, están y hasta iguales, como dibujados a calca. ¿Por qué? Porque los CETES y la tasa de interés de los bancos es la misma. Si aumenta la tasa de interés de los bancos, aumenta la parte de los CETES. Si disminuyen los CETES, disminuye la tasa de interés. Por eso mucha gente dice, no, es que ahorita que está caro la tasa de interés, no, es que ahorita compra CETES porque te van a dar mayor rendimiento. Sí, claro que sí, pero la política monetaria no es para eso, no es para comprar CETES. ¿Conviene invertir en eso? En parte sí, porque es dinero que no pierde valor. Como ven, como los CETES están igual que la tasa de interés, no pierde valor. Si yo compro CETES, no van a perder valor. Al contrario, van a tener el mismo valor que mi tasa de interés. Pero a la larga no es tan viable porque hay muchos instrumentos que te rinden. O sea, por ejemplo, si yo quiero una inversión o quiero dinero, al año que tú inviertas se mantiene, ¿no? Sí, o sea, esta tasa no se mueve. O sea, es una tasa que se congela. Es una tasa que se mueve al mismo ritmo que los bancos. Pero depende también la lana que yo le voy a meter. Si le voy a meter, por ejemplo, 50 pesos, pues no manches, pues ¿cuándo voy a terminar de tener una inversión o voy a recuperar mi inversión, no? O sea, muy escaso. Entonces, ya que vimos que los intereses son los mismos que los CETES, ya podemos modelar con ambas variables. Ahora, voy a brincar la tasa de fondeo porque no me sirve mucho. Vamos a hablar de la productividad, ¿no? De la tasa de fondeo, déjame ver si la puedo graficar. La tasa de fondeo es la misma.
Sí. La tasa de fondeo, pero peor es que es tener un GAT negativo. Ah, sí, obvio. Pero esas son tasas, o sea, las GAT, el CAT, esos son tasas que son bancarias. O sea, el banco las hace como para jalarte a ti como persona, ¿no? Para poder que tú inviertas o para que tengas tu dinero. La tasa de fondeo, cuando yo la estaba estudiando, por eso hice la regresión con esta variable, la tasa de fondeo, es una tasa que es como el promedio entre la tasa interbancaria y los CETES. Es como un mix, o sea, es como un licuado de esas dos variables. Y por ejemplo, ustedes ven la línea verde, que es aquí tenemos la TIE, la tasa de fondeo y los CETES, son idénticos. Son idénticos esas tres variables. Entonces, podemos usar cualquier variable de esas para poder modelar mi tasa de interés. Como ustedes ven, no necesariamente tengo que bajar datos de los CETES. No necesariamente tengo que bajar datos de tasa de interés o de tasa de fondeo. Yo puedo jugar con cualquier variable y como ven, se comportan de la misma manera. Vamos a hacer una regresión. Ahora sí, vamos a estadísticamente hablando, si esas variables, si la inflación, si la tasa de interés afecta a la inflación, que es lo que estamos explicando. O si de plano la política monetaria es tan tonta que usa la tasa de interés como una mecánica, una forma para que puedan contener. Entonces vamos a crear una regresión entre la inflación, la producción, que es el PIB, la masa monetaria, que es toda la masa que, pues el dinero que tiene el efectivo, y la tasa de fondeo, que es mi tasa de interés. Como ven, estadísticamente hablando, déjame acercar un poquito más aquí, vamos a ver una regresión. Vamos a ver qué nos muestra la regresión, porque pues aquí como que están viendo que dicen, bueno, pues no lo entiendo, son pinches números, ¿no? Primero, ¿qué estamos viendo? Una probabilidad f, obviamente de 0, porque no tenemos una variable, tenemos muchas. Una raíz cuadrada, no raíz cuadrada, r cuadrada, perdón. Raíz cuadrada. Del 0.88%, o sea, tenemos un 88% de este modelo es estadísticamente viable con base a la ley de la r cuadrada. Y la r cuadrada ajustada, que es la misma, o sea, es como un modelo más restrictivo, nos disminuyó un poquito, 88.33%. Entonces, hablando estadísticamente del 88.33%, estos son los coeficientes. Mi producción, mi GAE, mi masa monetaria, mi tasa de fondeo y la constante. O sea, saben que un modelo lineal tiene que tener una constante, que es la que me está partiendo mi modelo. Como ustedes ven, tenemos una tasa negativa en la producción. ¿Por qué? Por cuestión económica, ya lo saben, se lo estaba comentando en un principio. Cuando aumenta la inflación, ¿qué genera? Una mayor escasez de producción. O sea, mi producción no abarca toda esa demanda. Entonces, obviamente, mientras más aumenta, el impacto es negativo a la producción. Tiene algo, pues, de razón la teoría. La masa monetaria, como ven, es un número pequeñito, 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 1.15 a la E-9, o sea, tiene muchos números. Y la tasa de fondeo tiene 0.58. Saben que la inflación, al 88.48% de estadísticamente hablando que sea correcto, tiene un 0.58%, o sea, un 58% más que nada, de afectación a la tasa de interés. O sea, como ven, la tasa de interés es algo que de plano maneja muy bien la inflación. En base a este modelo, solamente tengo tres variables: la producción, la masa monetaria y la tasa de interés. Ahora, vamos a calcular otro modelo. No nos vamos a quedar con este. O sea, es como de, oye, pero pues este modelo sí sirve o no me sirve. Entonces, vamos a crear un modelo para comparar. Ok, vamos a añadirle a este modelo, a esta tasa de interés, le vamos a quitar la tasa de fondeo y vamos a añadir la tasa interbancaria y los CETES. Como ven, me dio un mejor modelo. Déjame regreso aquí para que ustedes lo vean. Me dio un mejor modelo, me dio un modelo al 90%, 90.81% raíz cuadrada. Pero aquí, como ven, afecta de manera negativa a la IGAE, o sea, la producción,
Pero agregándole más variables de interés, ahora afecta de forma negativa a mi tasa de fondeo y a mis CETES. La única que tiene prevalencia es la TIE. La TIE es positiva. Entonces, mientras más aumente la inflación, más aumenta la tasa de interés. Si yo quiero contenerla, entonces no me sirve mucho. Me sirve más este modelo de arriba, que es el que les estoy presentando acá, el primero que les presenté. Que mientras más aumenta la inflación, menos, o sea, aumenta la demanda, la producción es escasa y obviamente la parte de crecimiento económico disminuye. Pero la tasa de interés tiene que mantenerse de una forma positiva. Ay, creo que ya no se ve, ¿o qué? Positiva, ok. ¿Sí me ven? ¿Qué es la T? Ok, déjame, me regreso acá para estar viendo aquí el comentario. ¿Sí se ve? Ay, ¿se dejó de ver o qué? Sí, sí te vemos. Ah, perdón, es que yo dejé de verlo acá porque no sé por qué. Eh, R cuadrada no es chi cuadrado o ando en otra cosa. Sí, es chi cuadrada. Ya se dejó de ver. ¿Cómo que ya se dejó de ver? O sea, ven mi, o todo el, ¿cómo se llama? Todo el OBS, ¿no? Lo ven. Se ve el OBS, ok. Es que yo empecé a ver la pantalla negra, o sea, de plano negra. Pero bueno, este, o sea, ¿qué es la TIE? La TIE es la tasa de interbancaria. Cuando es lo que le estaba explicando desde un principio, ¿por qué no llegan puntuales al podcast? La TIE es la tasa que el Banco de México aplica cuando hay una política monetaria. En esos años, la TIE, pues como ven, la grafiqué, no era tan alta. Entonces, el modelo puede que sea mejor estadísticamente hablando, pero la afectación teórica no es la misma. O sea, la TIE no tiene o sea, la tasa de fondeo, que es la tasa de interés, y los CETES tienen que estar caminando de esa misma forma, de una forma positiva. Déjame ver si puedo sacar esto, o sea, la parte del chat en una ventana. Ahí está. Para yo verlos mientras que tengo aquí el stata. Aquí lo voy a poner por acá. Aquí ya los veo mejor, porque si no, no los voy a ver bien. Aquí los voy a poner mientras que ven mi modelo. Déjalo, recorro esto para acá. Y aquí ya los veo. Hubiera hecho esto en principio. Ok. Entonces, vamos a checar estos dos modelos. Ahí, creo que... Déjame ver si me pongo por acá. Ahí está, vemos los dos modelos. Van a ver que tengo novia, no la había visto en toda la semana. Ajá. Entonces por eso estás en mi chat. No, o sea, sí, pero ¿qué te iba a comentar? No, o sea, no estoy aplicando este modelo. O sea, es de que, por ejemplo, desde un principio les apliqué la forma teórica. La tasa de interés tiene que moverse de una forma constante a la inflación. Como ven en mi segundo modelo no es así. La tasa de fondeo es negativa y la tasa de los CETES es negativa. En el primer modelo, no, con todo lo contrario. Y de hecho, el porcentaje es más estable. Es lo más A del podcast, sí. Entonces, vamos a regresar al código. Nos vamos a quedar con la primera regresión, con la que sí afecta de forma teórica. O sea, es lo más padre cuando estamos aplicando modelos. Que no solamente es calcular por calcular y meter datos por meterlo. Está aprovechando, está chambeando, aprovecho para guacharlo. Qué bueno, qué bueno. Ya los viernes, sabes que estamos en podcast. Entonces, no solamente es meter datos por meter, no solamente es calcular por calcular, sino que es saber el fundamento teórico para poder analizar qué está correcto en un determinado tasa, o sea, en un determinado, por ejemplo, una teoría, que es la teoría económica. Entonces, vamos a graficar bueno, las TIE ya las graficamos. Vamos a irnos a la parte estadística. El chiste es reducir la inflación y incremento de la esterilidad de la Tierra. Esterilidad, sí, o sea, que todos los países o que todas las economías, que es algo en la política capitalista, pues la afecta demasiado. Que es que tengamos
una economía que sea productiva y que satisfaga toda la demanda que haya. No solamente satisfaga a economías que ni siquiera son la misma. Y de hecho esa es la ley de importaciones y exportaciones. Que obviamente la tasa o sea, las exportaciones sean en consecuencia de que yo ya satisfacé las necesidades de mi país y ya voy a exportarte producto. Entonces, vamos a checar. Esto es la tasa de. O sea, son tasas de interés. Vamos a checar la tasa de interés. Vamos a graficar las tres, que ya las habíamos graficado. Ah, no, estas no son. Primero vamos a graficar. Creo que las hemos graficado. Entonces las vamos a buscar de forma estadística. ¿Qué estamos viendo aquí? Estadísticamente hablando. Estamos usando las tres variables que tenemos de tasa de interés. La interbancaria, la de los CETES y la de fondeo. Es lo mismo, ustedes ya lo vieron. Si las grafico, es lo mismo. Entonces aquí vamos a ver algo. Este comando que es el sum me da todas las variables básicas de estadística. Mean, el promedio, desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo de esa campana de Gauss, ¿no? Que tenemos muy, muy en mente. Como ven, la media es muy parecida. La media del TI es la 8.25. O sea, ahorita estamos quejándonos que está en el 9.25% la tasa de la bancaria. Y vean cómo estaba en promedio. Desde el 98 hasta el 2017. Estaba en un promedio del 8.25%. Entonces no estamos ni siquiera... Estamos un punto arriba del promedio de esos 20 años. No estamos tan mal, podría decirse, pero tampoco estamos tan bien. Porque, pues imagínate, tenemos unos CETES que están a 7.50. Si resto esto, pues les voy a sacar 50 centavos, 70 centavos a cada CETE. Una basura. Entonces, aquí ya vimos que estadísticamente hablando, de hecho, esos son valores estadísticos. KSP en hectáreas de tierra fértil. Bueno, sí, de hecho. Entonces, hablando solamente saber de qué significan los promedios, qué significan las desviaciones estándar, sabemos cómo analizar estos datos y saber cómo se ha comportado esta variable a lo largo del tiempo. O sea, son 230 observaciones, no estoy analizando un año. Si estuviera analizando un año, estuviera muy erróneo en mis cálculos. Eso es lo padre de la econometría. Entonces, aquí lo que pasa es de que mi modelo yo lo corregí porque saben que si yo, obviamente voy a graficar la inflación otra vez para que ustedes lo vean otra vez la gráfica, los que no la vieron. En el 2003 saben que hubo una bajada, que fue lo que yo ya les puse con lápiz y todo esto, ¿no? Del 2003 ven que hay una estabilización un poquito más normal, entre comillas. Vamos a otra vez hacerlo para que ustedes lo vean otra vez. Desde el 2003, si yo pongo una línea acá, como ven, la inflación se mueve un poquito estable, omitiendo estos valores y estos valores. Como ven, es un poquito estable. Está en un rango más chico que toda la inflación, o sea, todos los demás años. Entonces yo cuando hice este estudio, vi que esta parte era más circunstancial para yo poder analizar la inflación de una forma más exacta. Entonces, ya vi que eso, o sea, esas decisiones que uno toma en la práctica, o sea, uno toma cuando estás viendo todos los datos. Hice un modelo que es para que obviamente analice esos datos desde antes de esos años y después. Vamos a irnos en la estadísticamente hablando. Esto solamente me está sacando promedio, desviación estándar y me está sacando máximos y mínimos. No estoy sacando otra cosa. A los que son especialistas en estadística, pues es algo que no tiene mucho chiste. ¿Qué estamos viendo aquí? Los voy a dejar que ustedes vean. De hecho, voy a poner el chat por acá. ¿Qué estamos viendo acá? A ver, voy a leer el chat. Voy a ponerlo acá para que ustedes lo vean. ¿Qué están viendo? Aquí tenemos primero, en este zoom, en el primero, estoy usando los datos después del 2003, después de ese margen. Y en el segundo zoom estoy haciendo esto mismo, pero con los datos hacia atrás, del 2003, donde está la inflación súper cayendo. Como ven, le saqué una media, le saqué un promedio a esa información. ¿Qué hice?
La tasa del fondeo del 2033, 2003. Sí. Solamente estoy analizando la inflación. Digo, el interés. La TIE, los CETES y la tasa de fondeo es lo mismo. Ustedes ya lo vieron. Se comportan de la manera igual. Pero una es después de esa curva, después de esa caída. Y otra es antes de esa caída. Entonces, como ven, la media o el promedio de esos valores a lo largo de esos años, después del 2003, después de julio de 2003, es de un 5.93%. Entonces, ustedes ya vieron, si yo comparo esa tasa de interés con la que hay actualmente, que es el 9.25, ahora sí me afecta. Ahora sí, esa inflación en esos años, M7 es mes de julio, sí, ahorita está todo esto mensual. Entonces, como ustedes ven, ahora sí me está doliendo. Ahora sí digo, no manches, pues cómo estaban casi en el 6% en esos años y ahora está en el 9.25. Entonces, como ven, sí me afecta. O sea, sí ven que la inflación sí es real. Ahora, si me voy antes del 2003, que es cuando está la crisis, que es cuando está toda la caída, le saco un promedio, algo muy básico de estadística, y ven que el promedio de la tasa interna de bancaria es del 15.4%. Entonces, ni siquiera hemos llegado a la inflación que había antes del 2003. Por eso muchos dicen, tenemos la peor inflación de 21 años. Sí, porque si nos damos antes del 2003, por ejemplo, en el año 99 o en el año 2000, la inflación en promedio, con base en estos datos, era del 15% aproximadamente. Entonces, como ven, la inflación pues, nos está pegando, pero no de una forma que podría decirse es escalofriante, no. Entonces, yo lo que hago con cuestión ya de economía para poder arreglar todo esto es crear variables dicotómicas para contener pues, ¿cómo se llama? Pues la estacionalidad que hay en esos datos para que no me afecte todo mi modelo. Ahora sí, vamos a utilizar esa variable, esa dummy, para ver si el modelo se hace mejor. Entonces vamos a mejorar el modelo. ¿Cómo? Es exactamente ese mes que es como nosotros lo decimos en economía, ese punto de quiebre va a afectarme al modelo, va a generarlo, lo va a corregir. Entonces, como ven, las variables son las mismas. La producción, la masa monetaria, la tasa de interés y no agregamos más meses. Para corregir un modelo econométrico, tenemos de dos sopas. Cuando ya tenemos muchos valores, si le agregamos más, el modelo sí puede ser más exacto, pero también puede ser más inestable. En este caso, como los datos que tenemos son estables, porque nos dieron un modelo, como vieron al principio, estable, un 88% de estadísticamente hablando muy bueno, ya no le voy a meter más datos. Ahora lo que voy a hacer es tratar de arreglarlo de otras formas. En este caso hay una forma estadística que nos sirve para arreglarlo, que son variables dicotómicas. Lo que hace es como que omite ese mes para que el modelo siga fluyendo de una forma mejor. Es como un filtro. Entonces vamos a crear esta regresión. Ay, como ven, creo que la variable dummy no la hice. No la pude crear. Entonces, sí, la borré. La borré porque no, ya me había dado mucha lata. Entonces, creo que sí, febrero. De hecho, la puedo hacer, pero la neta no me da mucha flojera. Entonces, como ven, ese mes, en este caso, cuando yo lo creé, no me sirvió mucho esa dummy, creo que por eso la borré. Entonces lo que hice fue ya crear más dummies, más variables dicotómicas para poder disminuir más datos o más afectaciones de la inflación. Aquí cambié la tasa de fondeo, si ustedes ven mi código, por los CETES. Y le agregué la tasa interna de retorno. Vamos a graficar vamos a hacer esta regresión. Ahora sí creo que es la final que hice. Y van a ver ustedes qué pasa por aquí. Que es lo que ya les voy a explicar ya antes de terminar este podcast. Como ven, la inflación se los voy a explicar así a grosso modo. La inflación es tasa interna de retorno, afecta a la inflación. Digo tasa interna de retorno, tasa interna interbancaria, perdón. La producción, el PIB, mi masa monetaria, toda la gente que tiene dinero. Los CETES, que es una tasa que no se mueve. La tasa de fondeo, que como ven es anexa a los CETES y a la tasa de interés. Y estas variables dummy que empiezan con D, que son los puntos de quiebre de toda mi gráfica. Entonces, todos esos puntos de quiebre que yo me puse a analizar, las hice variables dicotómicas para mejorar mi modelo.
Pues déjame pongo el chat para preguntarles aquí a ver qué están entendiendo ustedes. Bueno, mientras voy a checar aquí. Como ven, el modelo mejora, o sea, el modelo ya sube a un 94.79%. El modelo es casi perfecto, no hay modelos perfectos, es un modelo solamente empírico. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a analizar estas coeficientes, porque si nos ven, si teóricamente nos sirven, los vamos a dejar. Como ven, si son más positivos, entre más positivos, mejores. En la estadística es mejor. Pero aquí tenemos la prueba T, que ustedes como ven la prueba T es prueba individual y la prueba, pues obviamente el porcentaje de T tiene que ser menor al 0.05% para que esta variable sirva. Entonces, como ven, todas las variables sirven, excepto la de los setes, que la de los setes, como ustedes vieron, es la más negativa, y también la tasa de fondeo. Estas dos variables, como son consecuencia de la tasa de interés, van a ser negativas. O sea, ya lo estábamos analizando y estamos viendo que sí. Obviamente, porque si aumenta la tasa de interés, le afecta de forma directa a la inflación, bueno, a la producción más bien. Pero como la gente no tiene efectivo, se puede deducir que la gente no está comprando instrumentos de inversión. Los puntos de quiebre son los más bajos, ¿no? Los dummies que agregué, sí. Los dummies son formas de corregir la tensión en el modelo. Como ustedes ven, es un modelo empírico. Yo solamente estoy creando deducciones con base en la teoría que yo les presenté al principio, que obviamente la inflación o sea, parte en base de la masa monetaria, de la producción y de la tasa de interés. Solamente esas tres variables. Con los datos que yo tengo, estoy modelando y estoy corrigiendo esta información. Entonces, como ven, tenemos un modelo relativamente bueno. Bueno, entre comillas, porque pues obviamente hay modelos mejores. Y vamos a generar las validaciones estadísticas. Por cuestión de tiempo, no las voy a mostrar. Lo que voy a mostrar es esto, que es algo que ustedes van a ver, que es algo que tuvimos razón cuando lo estaba enseñando los tipos de inflación. Yo, por cuestión de igual de checar eso, agregué el INPC. Ustedes lo vieron cuando vimos los tipos de inflación. ¿El INPC qué es? El índice nacional de precios al consumidor. Como vimos, en el tipo de inflación por las brechas, entre más aumenta la inflación, los costos empiezan también a tener un impacto. Entonces vamos a crear una línea. Yo aumenté todos los datos. Y van a ver este choque. Este bonito choque. Ay, quité. No. ¿Por qué este choque? ¿Por qué este enorme choque de variables? Aquí la línea azul, como ustedes la ven, la inflación. Todo lo que yo he estado estudiando y lo que he estado tratando de presentarles en este podcast. Y el INPC. El INPC, como ustedes ven, la línea de producción siempre va al alza. Siempre. ¿Por qué? Entre más producimos, más creamos. Entre más creamos, más vendemos. Y el INPC siempre se va a comportar de forma, puede decirse, positiva. No es meramente positiva, pues no. Si yo corto datos, pues van a ver que pues no. Pero, como ven, la brecha que les estaba enseñando en la presentación, de hecho creo que las voy a regresar para que ustedes la vean. La brecha de... ¿Dónde está? Ay, no. De la inflación generada por expectativas de inflación. Como ven, los precios aumentan y la inflación se va hacia abajo. Esto quiere decir que tiene parte teórica en nuestro modelo. No solamente estamos creando datos por crear. Estamos tomando en cuenta esta inflación generada por expectativas que empieza a crecer a partir del 2003. Antes de ese año, los precios eran menores a la inflación. ¿Y qué pasaba? Que en la canasta básica había muchos productos que obviamente eran menores a la inflación y la canasta básica, como les digo, era mayor, tenía muchísimos más productos. Estaba, por ejemplo, como les comentaba de principio, la entrada al cine,
había otro tipo de productos que contenía la inflación de una forma que no me estaba afectando todos mis datos. Entonces, como ustedes ven, y esto es para concluir ya el tema, o sea, para que vean que todos los tipos de inflación y todos los tipos de temas que estuvimos enseñando aquí, parten de esta parte teórica al momento de generar datos y modelar, comprobar que sea así. Y si no es así, refutar hipótesis. Yo la verdad puedo poner una hipótesis y decir, ¿sabes qué? No es cierto, no tienen razón. Y obviamente estaría yo en lo correcto. Tendría un modelo bueno. Yo estaría presentando, por ejemplo, el modelo que estoy creando aquí. Pero por mi, ¿cómo se llama? Por mis valores, ¿no? Entonces, al final, bueno, ya para no hacerse las más largas, yo al final lo que llegué a la conclusión era eso, de que obviamente sí teníamos fundamento teórico, pero el modelo en sí obviamente de la inflación, no se puede basar en un modelo empírico. Ya hay estudios actuales que pues, obviamente por Banco de México ya se encarga de estudiar esto, donde sí me dice, oye, ¿sabes qué? Sí, tienes razón tu modelo. Estás usando hasta la misma imagen aquí de precios y de salarios. Bajo mis precios, o sea, mis precios van, perdón, al alza y los salarios van a la baja. Pero existen métodos más acertados y más para pronosticar. Yo lo que estoy haciendo aquí es un modelo empírico. No estoy pronosticando. Como ustedes ven, estos datos ya existen. Yo solamente los estoy plasmando y estoy presentando. Si yo quisiera hacer un pronóstico de la inflación, es otro modelo y es otro que vamos a dejar para otra clase.